Si tuviéramos que poner una banda sonora a tu libro, sería The End, This is the End de los Doors. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. Sin duda, el 67 californiano es de algún modo el precedente estético del 67-68 europeo, sin duda de ningún tipo. Ten en cuenta además que The End está muy ligada a todo ese momento de la guerra de Vietnam, que es el que va a repercutir en la parte esencial de la simbólica del 68. Fundamental la guerra de Vietnam. En el Fundamental, 68. absolutamente. Incluso anecdóticamente, quiero decirte, todos los choques empiezan con la manifestación contra la guerra de Vietnam en Berlín, en la cual participan una delegación francesa importante. A continuación, cuando ya en París se producen los primeros boicots contra empresas americanas, y concretamente es en un asalto a la sede de American Express donde se producen las primeras detenciones que dan origen al movimiento 22 de marzo. Vietnam también por el Oriente. Naturalmente, La claro. idealización de ese Oriente, ¿no? La idealización de ese Oriente, en lo que concierne a los protagonistas del 68 francés, pero exactamente igual a nosotros, a los protagonistas del 68 español, si quieres ya, la verosimilitud del modelo soviético se había perdido por completo. En primer lugar, porque todos los datos de lo que era un despotismo absolutamente insoportable estaban ya al alcance de quien quisiera verlos. Y en segundo lugar, porque los protagonistas del 68 francés son el grupo de la Unión de Estudiantes Comunistas que fue expulsado del Partido Comunista Francés en 1965. Por lo tanto, si quieres, el cordón umbilical con esa tradición soviética se había cortado, y se había cortado brutalmente. Y claro, como sucede siempre en esos casos, ante la perspectiva de quedarte colgando del vacío, lo que se produce es lo que los psicoanalistas llaman una transferencia. La transferencia afectiva, en el caso del mundo estudiantil de mediados de los 60, se produjo hacia China y hacia Oriente en general. ¿Por qué? Bueno, hoy sabemos que China ha sido una abominación no menor que la de la Unión Soviética, y por cierto, buena parte lo sabemos por algunos de esos maoístas de los años 60 que se instalaron en China durante una época, que volvieron y que pudieron contar aquello. Pero en aquel momento, sin embargo, en primer lugar, eso es que no lo puedo casi entender. No, ¿Cómo sí es posible que fueran antisoviéticos pero maoístas? No, es que se entiende perfectamente si te sitúas en la época, si no se comete el anacronismo. Tú ten en cuenta que en China hasta la segunda mitad de los años 60 no se puede literalmente entrar. Es decir, nadie conoce lo que pasa en China. Muy poca gente habla chino, e incluso los que hablan chino no tienen acceso más que a publicaciones oficiales. La primera periodista a la que se autoriza para hacer un reportaje general sobre China, en mi opinión, es una de las mayores responsables de la horrorosa mistificación que se puso en pie. Fue María Antonieta Machiocchi, a la que le dieron un paseo turístico por toda China, publicó ese tocho enorme sobre China, que bueno, pues era una especie de descripción del paraíso que ella o no había visto o le habían enseñado bajo la forma de las aldeas Potenkin, es decir, bajo la forma de un espacio teatral. De China no se sabía nada, absolutamente nada. Por lo tanto, era un punto de referencia excelente para proyectar ahí un ámbito afectivo que después se pudo barrer rapidísimamente. El maoísmo francés prácticamente está extinguido a mediados de los años 70, no queda absolutamente nada. Eso es China, por un lado. Y por otro lado, Vietnam, que era la última gran epopeya de los viejos movimientos anticolonialistas. Es probablemente la guerra más retransmitida que haya existido jamás. Después de aquello ya ningún ejército importante, ningún país importante permitió esa especie de descontrol informativo.
pero la imagen. Las imágenes de Vietnam era una cosa que te sacudía literalmente. Se ha escrito muchas veces después, y yo creo que es verdad, la guerra de Vietnam la ganan, o la pierden para Estados Unidos, la ganan para Vietnam, dos fotografías terribles. Una, la de la ejecución del oficial Vietcong en el momento de la ofensiva del Tet, y la otra, la foto terrible de la niña corriendo abrasada por el napalm. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no say. La juventud del 68 enraizaba muy bien con la revolución cultural china, con lo que decía Mao. Con la fantasía de la revolución cultural china. Es decir, con ese maoísmo angelical construido a partir de los textos que llegaban en las ediciones en lenguas extranjeras de Pekín, por ahí hay varios de ellos. ¿El que te llevaste a la presentación? Sí, si quieres verlo está ahí. Fíjate. Eso me lo trajo a mediados de los años 90, me lo trajo un gran amigo mío, antiguo alumno también. Vítores. Raúl Fernández Vítores, que él sí habla chino y se pasó un curso en China como profesor, y a la vuelta me trajo esto, que inicialmente lo había elegido simplemente por la fecha de edición. Es un ejemplar editado en 1968. Yo naturalmente no hablo una palabra de chino, pero al coger el libro me llamó la atención el primor con el que estaban cortadas estas 4 páginas. Y por supuesto el borrado metódico a cuchilla, Cuchillas, ¿verdad? claro, del nombre del dueño. Del dueño, claro. Bueno, naturalmente no tuve más que confrontar esto con las ediciones españolas que yo tenía, yo creo que es del 69 la que tengo yo, y comprobar qué es lo que habían cortado. Obviamente lo que han cortado es el prólogo de Limpiao, que fue quien realmente realizó la antología de textos que conocemos como el Libro Rojo, y que finalmente fue derribado en vuelo cuando trataba de huir fuera de China. Madre mía. Uno de los lemas del 68 fue lo de la imaginación al poder, y parece que es premonitorio por la conclusión que tú sacas de lo que sucedió en el 68, y es el imaginario que queda en todo el mundo, ¿no? La consigna imaginación al poder es una consigna muy ingenua. Muy ingenua, porque en realidad, vamos a ver, más que ingenua, es un pleonasmo. La imaginación está siempre en el poder. Y eso todos los teóricos políticos modernos, desde el siglo XVI hasta hoy, lo han sabido perfectamente. Un poder político no puede desplegarse únicamente en el ámbito de la violencia material, porque eso es altísimamente costoso. El mecanismo fundamental es la cobertura de imágenes, la cobertura de representaciones, la cobertura emocional. Todo eso que hace que un sujeto, por utilizar la fórmula de Etienne de la Boétie, acepte la servidumbre voluntaria, es decir, ceda en otro al cual considera más cualificado que él para obtener la felicidad colectiva, ceda en otro su propia vida. ¿Qué nació en el mayo del 68? Nada, afortunadamente nada. Esa es la gran fortuna y el gran hallazgo del 68. Las revoluciones, desde el modelo de 1789, tienen dos momentos. Un momento destructivo, en el cual se barre un pasado que ya está muerto, que realmente es cuando uno un exfoliante. Exacto. Cuando uno analiza la toma de la Bastilla, te das cuenta que la Bastilla era ya un residuo, realmente el viejo régimen estaba muerto. Un momento de barrido y a continuación un momento de reconstrucción, un momento de estructuración de un nuevo modelo de Estado que en buena parte naturalmente tiene que recoger todas las mecánicas de dominación y represión del Estado antiguo y en la medida de lo posible mejorarlas. ¿Cómo decir? El milagro del 68 es que es una revolución que no se consuma y que, por lo tanto, cumple por completo la primera parte de todo movimiento revolucionario, es decir, el barrido del pasado, y los que sois más jóvenes no podéis ni daros cuenta de hasta qué punto el mundo de después del 68 no se parece en nada al mundo de antes del 68,
Pero, afortunadamente para todos nosotros, la segunda parte, es decir, la toma del poder y la estructuración de un Estado funcional, no llega a realizarse. O sea, la revolución no se produce. Exactamente. La revolución queda en la antesala. Y ese quedar en la antesala, eso sí, permite hacer el borrado sin hacer la recomposición. Y el borrado, te decía, es muy importante. No ya solo en los medios escolares, es que hay que haber conocido lo que era la estructura disciplinaria del modelo francés antes del 68 y que por extensión de los modelos de enseñanza en toda Europa. Pero hay que entender también lo que era, ¿cómo decir?, esa especie de mugre que se prolonga hasta mediados de los años 60 y que a fin de cuentas es la última herencia del periodo de reconstrucción tras 1945. Eso definitivamente estaba muerto, nadie creía en ello. Añade a eso que hay una pequeña, ¿cómo decir?, una pequeña innovación farmacológica que lo modifica todo. Hasta 1965-66 las mujeres llegaban a la universidad y en Francia y en buena parte de los países europeos casi en el mismo porcentaje que los hombres. Lo que no hacían era acabar la carrera. Pero no por capricho, sino sencillamente porque, por razones de edad evidentes, los embarazos acababan con las carreras académicas de las mujeres en un porcentaje altísimo. El 68 se produce un año y medio después de la primera comercialización de los anovulatorios en Francia. Y por lo tanto, coincide con el estallido del último elemento que forzaba una distinción entre hombres y mujeres. Todo eso confluye inmediatamente después del 68 en algo que, sinceramente, yo creo que no tiene precio, que es, en primer lugar, descubrir que el salvacionismo predicado por partidos y sindicatos obreros era un cuento chino, detrás del cual lo único que había... Era una religión detrás de la cual lo único que había era la defensa de un sistema despótico intolerable. Y en segundo lugar, que una parte importantísima de las represiones autoritarias ligadas a los años anteriores eran sencillamente debidas a un problema técnico farmacológico que podía solucionarse con toda sencillez. Que naciera en Nanterre tiene su explicación, tiene su cosa, tiene su porqué. En las afueras, extrarradio. No necesariamente. En las facultades de humanidades, sociología. No creo que esté ligado a la idea de periferia. El movimiento se forja tanto en la Escuela Normal Superior como en la Sorbona, como en Nanterre. La importancia de Nanterre en un momento determinado viene dada por el origen de los detenidos en el asalto a American Express, que eran gente que provenía de la Universidad de Nanterre y por lo tanto es ahí donde se inician las ocupaciones, la ocupación del rectorado. Pero en realidad el estallido es un estallido que da razón de un malestar profundísimo dentro del mundo universitario de esos años, que ha mutado, como en toda Europa, radicalmente. La multiplicación de número de estudiantes después de la Segunda Guerra Mundial es extraordinaria. Estamos en pleno baby boom en los años 60, las universidades están saturadas, lo que estaba concebido como un sistema de élite no logra incorporar a esa enorme masa de gente y, si quieres, la incomodidad de la situación era palpable. Lo que yo creo que nadie podía prever es hasta qué punto eso arrastró masivamente una movilización espectacular, sin precedentes, dentro del movimiento obrero francés, en contra del Partido Comunista Francés y en contra de los sindicatos, que desde el primer momento dijeron que aquello era un movimiento contra la clase obrera. En el libro, ¿eh? Eso claro. Está retratado tal cual. Hombre, es que es espectacular. Al día siguiente de la primera noche de barricadas aparece un artículo de Georges Marchais, que todavía no era secretario general del partido, pero que lo sería poco después, explicando que son los hijos de la burguesía, los enemigos de la clase obrera que tratan de destruir al partido de la clase obrera. Claro, es un desconcierto absoluto, sobre todo cuando de pronto te encuentras con que tienes una huelga obrera de 10 millones de tíos, prolongada durante 4 semanas. No hay precedente de una huelga así. ¿Y por qué se oponía el Partido Comunista Francés? Mira, hay una cosa, tú puedes equivocarte a propósito de quién eres tú,
y a propósito de quiénes son tus amigos, pero en lo que no te equivocas jamás es en identificar al ¿A tu enemigo, enemigo? porque el enemigo te va a matar y por tanto no puedes, aunque ni siquiera el enemigo lo sepa, tú tienes que saberlo antes de él. Para ellos era clarísimo, si estos tíos lo que están planteando es una insurrección de corte abierta, explícitamente antiautoritario, aquí abiertamente la estructura autoritaria, jerárquica por excelencia, somos el Partido Comunista Francés y el sindicato del partido, la CGT, y si estos tíos lo que plantean es una especie de emancipación de los individuos respecto del Estado, aquí nosotros somos los defensores del Estado más duro y más firme que existe en el mundo, que es la Unión Soviética. Pero sí supuso al final la muerte de los peces, dices en el libro. La muerte inmediata. Por eso te decía que el 68 es tan interesante, no construye nada, pero barre todo lo viejo. Y el Partido Comunista Francés estaba entre lo más viejo de lo que... Vamos, los partidos comunistas occidentales estaban entre lo más viejo de la sociedad. ¿Qué pasa a partir de entonces? Pues mira, lo que pasa es que se rompe completamente la continuidad generacional. El Partido Comunista Francés, a partir de ahí, no tiene ya prácticamente entradas nuevas en el partido y, bueno, pues se va muriendo de viejo. La gente se va muriendo de vieja sin más y su electorado desaparece. Es que deberíamos darnos cuenta de lo que supone que un partido que antes del 68, en las últimas presidenciales en las que participó, accedió a un 21% de voto, pase en los años 90 a quedarse entre el 2 y el 1% de voto. Es una cosa espectacular, no hay precedente. Federico lo lee como también una guerra civil dentro del Partido Comunista. Los partidos comunistas en Europa, sobre todo en función de su participación en la Segunda Guerra Mundial, salieron de la Segunda Guerra Mundial con un altísimo prestigio. Para la gente de mi edad, yo cumplí exactamente 18 aquí en Madrid, el 3 de mayo, cuando empezaba el 68 en Francia. Para la gente de mi edad, eso tenía un peso muy relativo. Naturalmente que valorábamos al Partido Comunista de España en la medida en que era la única fuerza organizada, o casi, frente al franquismo. Y de algún modo las pequeñas organizaciones que se formaron en la extrema izquierda después fueron casi copias estructurales del partido. Pero el partido como tal no tenía para nosotros esa dimensión legendaria. Y si no la tenía aquí, donde todavía había una dictadura, hombre, en Francia, con seguridad todos los padres de la gente del 68, en un porcentaje muy alto, habían sido miembros del partido, resistentes del partido, veían el partido como una realidad legendaria. Ellos habían pasado todos por el partido pasó Krivine, por el partido pasó Linage y toda la gente de todos los maoístas, pero en el momento en el que se produce el choque con el partido, que no es en el 68, que es en el 65, 65 ¿no? Cuando los expulsan a todos, en ese momento pues ven que efectivamente el partido es una máquina de reproducir la voluntad de la URSS y sencillamente se marchan y pasan a construir otra cosa sin más problema. Dices que la juventud del 68 es antes de soviética que anticapitalista. Sí, porque yo creo que el primer conflicto, el conflicto en el que realmente entiendes lo que está pasando, es la constatación, porque en ese momento sí había ya medios bibliográficos para saber lo que estaba pasando, de que eso era el peor despotismo que seguía en pie después de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar. Y en segundo lugar, era un despotismo que había generado una tal barrera de protección que había distorsionado por completo la visión del mundo, la conciencia de media Europa. Y que eso, que era una monstruosidad, sin embargo, seguía apareciendo, sobre todo en los sectores populares, seguía apareciendo como un elemento de liberación. En esa medida, naturalmente, aquello aparecía como el enemigo, porque es que, obviamente, el peor enemigo es aquel que logra disfrazarse como generador de liberación. El libro tiene como varios géneros. A mí uno de los que más me gusta es la que es como una especie de conversación y encuentro entre el ministro de Cultura y Max Torres, Max Aub. Claro. ¿Cómo es esa historia? Es que esa historia me fascinó muchísimo, hace muchísimos años. Malraux era el ministro de Cultura en el momento del 68 y su visión sobre el 68 yo creo que es de una lucidez extrema. Entonces ya sabes que en las antimemorias no son propiamente unas memorias literales al estilo clásico, sino que lo que hace siempre Malraux es o bien introducir personajes de sus novelas como si estuviesen en la realidad de su vida de la que está hablando, o bien introducir falseándolos
personajes fuera de contexto. Aquí concretamente coge a Max Schaub, que había sido muy amigo suyo durante la guerra, y lo disfraza de investigador bioquímico español que está en una universidad americana y que acaba trayéndole un nuevo modelo de droga fantástica que está todavía por probar. Y esos dos personajes literarios, porque ya no son ni Malraux ni Max Schaub, esos dos personajes literarios tienen detrás una historia absolutamente paradigmática de su generación. Son los tíos que han hecho la guerra de España, bajo dirección del Partido Comunista, porque los dos lo indican, que ellos ambos en ese momento han estado bajo la dirección del partido, que a continuación, en el caso de Malraux, han pasado a partir del 43, si no me equivoco, a la resistencia, pasando por alguna situación muy dura. Malraux ha pasado por un amago de fusilamiento, que no es una cosa a través de la cual se pasa intacto. Y que en el curso de ese trayecto por la resistencia ha quedado completamente desengañado de la experiencia soviética y ha pasado a convertirse en el hombre de confianza del general de Gaulle y en el ministro que regirá toda la inmensa reforma cultural y artística, sobre todo, de Francia durante los años de Gaulle. Entonces, son dos personajes privilegiados. En algún momento, uno de ellos, yo creo que es Max Torres, dice, vengo ahora del barrio latino, donde están las barricadas, y me encuentro a gente que es como si nos estuviera viendo a ti y a mí. Solo que nosotros no tenemos sombra, no hemos dejado herederos. Y estos que creen estar haciendo una revolución, dices, en realidad parece que, yo diría que lo que están haciendo es un ensayo general para una película de Eisenstein. Y el otro contesta, sí, realmente a Lenin no le gustaría nada esto. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. Al principio me ha recordado casi como una especie de puesta en escena teatral, con corifeo y todo, porque hay párrafos que repites, Exacto. que sirven como de introducción y también como conclusión, Cierre. para que no se pierda nunca de vista. Y luego la parte de los días clave de la propia no revolución del 68, porque no se culmina, eso es muy cinematográfico, porque vas alternando. ¿Cómo ha sido eso? Eso lo he buscado deliberadamente, pero yo diría que sin ser deliberado lo buscaron ellos mismos. Hay una bonita conversación entre Régis Debray y Pierre Goldman, si no recuerdo mal, en la que uno de ellos le dice al otro, mira, ha habido los anciens combatants, ha habido los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, los excombatientes de la Resistencia, nosotros seremos los excombatientes de la Filmoteca. Y efectivamente es una generación que se ha pasado la vida en el cine, y lo entiendo perfectamente porque es mi misma generación en España y bajo condiciones distintas. Nosotros también nos hemos pasado la vida encerrados en la sala de cine, porque de algún modo, ¿cómo decir?, el cine era el suplemento del alma que te faltaba en lo real. La realidad europea entre el 45 y el 63, que es una realidad de ascenso económico extraordinario, es al mismo tiempo una realidad que te niega la épica, que te niega la dimensión de la epopeya. Desde niños, yo la única epopeya que he conocido han sido las películas de John Ford, que naturalmente yo en la época no sabía que eran películas de John Ford, pero yo he visto la mitad de la producción de John Ford, yo la he visto entre los 7 y los 9 años, sin saber que, llamándoles películas de vaqueros. El cine fue siempre ese modo de suplementar aquello de lo cual carecía la vida. Ya fuese, pues eso, el gran cine americano, John Ford, Hawks, ya fuese
eso que nace a partir precisamente de la fascinación por el cine americano, que es la Nouvelle Vague, y en ese sentido el papel central de los cahiers du cinéma fue esencial. Todo el mundo venía de esa tradición, y efectivamente yo creo que de algún modo todo se despliega con una cierta secuencia, con una cierta construcción, con un cierto montaje que recuerda muchísimo a la construcción cinematográfica. Fíjate, precisamente se habla de pasar a la acción, los situacionistas de los que hablan, Sí, y en cambio hay que sentarse en una butaca a ver las sombras. Y en cambio, efectivamente, estás completamente dentro de la escena. Pero no olvidemos que, por lo demás, Guy Debord viene del cine. O sea, él era un hombre de cine, aunque nosotros lo conozcamos más como escritor. ¿Qué demonios es el paso a la acción? Los que trabajamos, los que estudiamos con Althusser, sabemos que una de las piezas básicas sobre las cuales construye su sistema, y que yo creo que es irrevocable, es la apreciación. Cuidado cuando hablan ustedes de una disfunción entre teoría y práctica. La teoría es una forma de práctica, es una forma de práctica sobre el campo de los conceptos y que requiere la utilización laboriosa de instrumentos igual que cualquier otra práctica. Yo creo que en el 68 eso queda claro porque ya estaban los elementos para que quedase claro, porque a fin de cuentas, te decía hace un momento, ¿qué es lo que gana la guerra de Vietnam o qué es lo que hace perder la guerra de Vietnam? ¿Qué es lo que decide la guerra de Vietnam? Una serie de imágenes. ¿Qué primera película recuerdas tú? Quizás si me pones en la memoria este tipo de cine épico, Misión de Audaces de Ford. Y rodeados de libros, una de las frases que dice tu libro, dice: la verdad no se aprende en los libros, eso fue la Revolución del 68, libros. Eso fue la Revolución del 68, libros. Los libros, naturalmente, te permiten entender la realidad de los libros, pero no necesariamente lo que hay fuera. El 68 fue doblemente una revolución de cinéfilos y de bibliómanos. ¿Qué leísteis como jabatos? Eran bibliotecas andantes. Yo no he leído en mi vida al ritmo al que podía leer entre los años 1967 y 1969, cuando yo tenía entre 17 y 19 años. Pero era supervivencia, hay que entenderlo así. El mundo alrededor, en la España de ese momento, era horrendo, era mugriento. Chica, no te hablo de leer política ni textos revolucionarios, no te hablo de leer a Marx ni de leer a Lenin, te hablo de leer a Baudelaire o te hablo de leer a Mallarmé, situarte en un mundo que te sacase de aquella oscuridad. Hablas que el 68 barre más que produce, pero por ejemplo una cosa que sí produce es la jerga. La jerga es inseparable de cualquier movimiento de orden colectivo, porque todas las colectividades crean para reconocerse su propio lenguaje interno, que permite identificar a alguien antes de que haya tenido que hacer ni siquiera una argumentación, simplemente por el léxico que utiliza o incluso por el modo de estructuración sintáctica que produce. Pero efectivamente ha habido una época en la que todo el mundo hablaba en jerga, pero todo el mundo, que no era necesariamente, jerga marxista-leninista, la jerga lacaniana entre 1968 y mediados de los años 70 era una cosa que requería estar continuamente con el diccionario a la vista. Del 68 podemos decir que es una especie de ciclo en la historia del ser humano. Yo diría que es un ciclo importante en el siglo XX. Ese ciclo va entre 1968 y 1989. Mi tesis en el libro es que el 68 es el primer acto de lo que se cerrará en el 89. ¿Por qué? Porque una vez que tú has derruido la barrera de protección de la Unión Soviética, y eso es lo que se inicia con esa pérdida de continuidad generacional dentro del Partido Comunista, o de los partidos comunistas, de la que hablábamos hace un momento, una vez que se produce eso, lo que se está generando es el vaciado del bloque del Este. La situación económica en la URSS todos sabíamos que era desastrosa, pero, sin embargo, esa protección externa permitía enmascarar ese desastre como una lucha de defensa frente a las agresiones tan feas, lo que demonios fuera.
A partir del momento en que eso se derrumba, la Unión Soviética empieza a derrumbarse. Claro, la objeción es, oye, pero son 21 años los que hay entre el 68 y el 89. No es tanto. No es tanto. Estamos hablando de el despotismo mejor construido, más funcional que haya conocido la edad moderna. Y que nadie se engañe, todos los analistas occidentales, incluidos los más antisoviéticos que quepa imaginar, todos, un mes antes de que empezasen a producirse las huidas, como consecuencia de las cuales se produjo la caída del muro, todos seguían repitiendo, no, esto es un régimen congelado en el cual se ha suprimido la evolución, el desarrollo del tiempo y por lo tanto puede prolongarse ilimitadamente. Bueno, lo fascinante es como cuando cae la primera miguita, cuando cae el primer ladrillo, todo el edificio se cae a plomo. Es una especie de muerte de un gran dinosaurio que lleva años muerto, pero que está muerto de pie. Pero que eso sí, cuando cae la primera mota de polvo, yo estuve asistiendo a la caída del muro en Berlín. Era absolutamente espectacular. Yo había estado en el 79 en Berlín Oriental y yo salí de allí también con la impresión de que esto no hay Dios que lo pueda modificar. Esto es de una estabilidad. Naturalmente que era evidente que estaban en una situación económica lamentable, pero da igual, incluso en la miseria, la dureza del control de este régimen lo hace casi intangible. Ver de pronto cómo se caía aquello te permite ver también los elementos en los que te habías autoengañado. La invulnerabilidad del este nos lo habíamos inventado nosotros. ¿Te lo crees? ¿Y entonces? Nosotros, todos, todo poder. Occidente se había inventado eso. Yo ahí digo en algún momento que en el 89, los que pudimos verlo en directo, teníamos la impresión de estar asistiendo a la última barricada del 68 o a la última Asamblea General del 68. Fue exactamente así. ¿Tiene que ver algo la primavera francesa, por llamarlo así, con la primavera de Praga? Es exactamente lo mismo en condiciones distintas. Los jóvenes son distintos. Los jóvenes son distintos, sus discursos, sus consignas son distintas, pero si quitas los aspectos más anecdóticos, remiten a lo mismo, a la idea de la insoportabilidad del modo de vida de la sociedad en la que viven y del estado bajo el cual viven. Naturalmente hay una diferencia esencial. En el 68 no hubo un solo muerto y después del 68, como decir, la represión que pudo haber fue ridícula, fue del orden de expedientes académicos además mínimos. Naturalmente lo que sucedió en Praga entrañó un machacamiento total, absoluto, iniciado por la entrada de los tanques y seguido por una represión que devastó literalmente Checoslovaquia. Hay que decir una cosa más respecto de la suerte del 68. El 68 acabó antes de que los tanques de Massu atravesaran la frontera desde Alemania. Que ya estaban apalabrados. No, claro, los 2 días durante los cuales desaparece de Gaulle son los días en los que está en la frontera alemana con Massu planificando la entrada de los tanques. Pudieron tomar el Elíseo, pero no quisieron tomarlo. No, eso es fascinante. El último Viernes Rojo es una jornada, esa noche, en la que no hay control en París. Tienes a 10 millones de franceses en huelga. Tienes a ni se sabe cuantísima gente ocupando París durante toda la noche. No hay policía para poder controlar para frenar todo eso. A no ser que hubieses metido los tanques, que en ese momento no se podía controlar. Y en ese momento los ministros salen huyendo de los ministerios. El espectáculo es el de los ministros saliendo por la puerta de atrás del ministerio antes, porque nadie sabía lo que podía pasar. En ese momento cualquiera que hubiese querido tomar cualquier ministerio lo hubiera podido hacer sin el menor problema. Hubo una especie de reflejo de sensatez y todo se limitó a el acto simbólico de quemar la bolsa. Quemar la bolsa no es nada. O sea, queda muy bien para decirlo. Y la bolsa, templo del capitalismo. ¿Qué hubiera pasado si esa noche se hubiera asaltado el Elíseo? ¿Qué hubiera pasado si se hubiese asaltado cualquiera de los ministerios que se podían haber asaltado? ¿Qué hubiera pasado si, pese a la protección policial, se hubiera tomado el Hotel de Ville, que era el objetivo inicialmente previsto? Pues con toda seguridad hubiera habido muertos. Y con toda seguridad también al día siguiente los tanques hubieran estado camino de París. Dices que no hubo muertos en París, pero sí hubo víctimas de mayo del 68.
víctimas psicológicas, víctimas de todo víctimas orden. ideológicas. Víctimas de todo orden, claro, es que no hay ninguna acción que no genere algún tipo de coste. Si tú ves el listado de protagonistas que aparecen en el apéndice del libro, hay varios de ellos suicidados. Hay un número muy considerable de ellos que pasaron por problemas psiquiátricos más o menos serios, empezando por el que era el dirigente el dirigente histórico de los maoístas, un tipo con que era muy joven, era personaje mítico en aquel momento, Robert Linard, que no se recuperó ya nunca de la crisis psiquiátrica del 68. El caso más espectacular, claro, es el de Michel Recanati, que era junto con Romain Goupil, el dirigente del movimiento de los liceos. Estos ni siquiera estaban todavía en la universidad. Estos debían tener un año menos que yo, calculo. Ambos, Goupil y Recanati, fueron quienes organizaron el espectacular servicio de orden de la Liga Comunista, que llegó a ser una organización de combate durísima. Tras esa experiencia, Recanati quedó también muy tocado y acabó suicidándose. Hay una curiosa película que yo te recomendaría, no es una gran película, pero es una curiosa película. Recanati y Goupil eran muy aficionados al cine desde niños prácticamente, lo cual hacía que a sus 17 añitos, cuando eran dirigentes de los liceos en el 68, se dedicaban a filmarse a sí mismos y a filmar todo lo que habían alrededor. Cuando Recanati se suicida, Goupil, que en ese momento ya está trabajando profesionalmente en cine, recoge todos esos materiales de infancia y juventud y hace con ellos una película de homenaje a Recanati que se llama Morir a los 30 años, que no es una gran película, pero que es una película sumamente interesante como documento generacional. Era un refugio, la guerrilla latinoamericana. Eso era y siguió siendo después una de las múltiples alucinaciones del personal que no tiene espacio propio donde hacer la revolución y por lo tanto va a buscarla donde pueda hallarla. Le pasó a Régis Debray en Cuba y en Bolivia. Le pasó a Michel Firk en Guatemala, que se suicidó cuando el ejército iba a detenerlos. Le pasó a Pierre Goldman, que estuvo en la guerrilla de Venezuela, volvió a Francia, a la vuelta a Francia se convirtió en atracador de farmacias, fue acusado de 2 asesinatos, luego la sentencia fue atenuada, modificada en el cargo de asesinato, pero se pasó una buena temporada en la cárcel y finalmente fue asesinado de un modo misteriosísimo por un comando que firmaba Honneur de la Police. Hay cierta incapacidad o cierto miedo a la felicidad en esa generación. No, es que tú fíjate, es una cosa interesante. Si tú tomas el listado de los dirigentes parisinos en concreto del 68, te puede salir que como mínimo 2/3 de ellos son hijos de judíos resistentes. Es decir, probablemente la condición más dura en la que se podía estar en la Segunda Guerra Mundial. El primero. Dani es uno de ellos, pero lo es, yo creo que Linard, lo es Pierre Goldman, por supuesto. Hay todo un núcleo importante de ellos que vienen de ahí. De algún modo es como si en los años de su militancia en el Partido Comunista, en la Unión de Estudiantes Comunistas, todos ellos tratasen de recuperar la épica de sus padres, porque al fin y al cabo la resistencia en buena parte fue posible también para los resistentes judíos, aprovechando la existencia del aparato organizativo clandestino del Partido Comunista. Cuando en el 65 quedan huérfanos de ese partido, de algún modo todos tratan de buscar a su manera, de reencontrar a su manera esa épica perdida. Y hay efectivamente los que tuvieron un final más desdichado, que son los que tratan de buscarlo en el tercer mundo. Muy interesante la entrevista de Sartre a Daniel Rojo. Es muy bonito, porque sabes que, sí. lo que había propuesto el Nouvel Observateur era entrevistar a Sartre. Sartre dijo que ni en broma, que él a fin de cuentas allí no era más que un espectador, que eran esos chicos los que lo habían hecho todo, que por lo tanto, si el Nouvel Observateur estaba muy interesado, entonces él entrevistaba a Daniel. Y efectivamente la entrevista es preciosa. Que no se lo perdonó el Partido Comunista.
a Jean-Paul Sartre. No. El hecho de que Sartre estuviese en la asamblea de la Sorbona, que apoyase abiertamente el movimiento y que después del movimiento Sartre prácticamente se arruinase subvencionando los proyectos de los maoístas franceses. En particular, el diario Liberación sigue existiendo hasta el día de hoy porque Sartre, a inicio de los 70, financia esa aventura, que era una aventura necesariamente ruinosa. Porque cuando se inicia Liberación, se inicia, y yo recuerdo los números perfectamente, se inicia como el proyecto de un diario sin publicidad. Sin publicidad. Claro, cualquier periodista le hubiera podido explicar, pues vale, sin publicidad vais a durar 3 meses, que es lo que tardáis en arruinar. Bueno, Sartre invirtió ahí prácticamente todo su dinero para que aquello pudiera salir. Lo que enamora a Sartre lo primero son las pintadas y las frases. Las pintadas y las frases, que ya sabes que en muy buena parte son situacionistas, ¿eh? Buena parte Claro. de los lemas que aparecen en las paredes se pueden ir rastreando en los libros de Debord y quizá más aún de Van Eyck. De hecho, Sartre dice que cuando le preguntan qué ha quedado del 68, dice que... Moi. Yo. Pero fíjate, yo creo que eso, más allá de la interpretación psicológica, hay que darle un sentido más amplio. Yo creo que si le das un sentido más amplio y entiendes que lo que modifica el 68 es el yo de sus protagonistas, que lo que modifica el 68 es cuál es el lugar del yo en el ámbito social y la idea de que esa visión sacrificial del yo, que era la de los partidos comunistas tradicionales, no es soportable, no es mantenible y solo conduce a la destrucción y al despotismo. Si lo tomas así y pasas a entender que a partir del 68 plantearte el lugar del yo es plantearte su no lugar, es decir, es plantearte el estar continuamente interrogando al yo, cuestionándolo y reconstruyéndolo al margen de estructuras institucionales, entonces el moi de Sartre se entiende muy bien. Y la ideología que más ha reivindicado el 68 yo creo que ha sido los socialistas o la progresía en España, pero en cambio tiene más de liberal. Vamos a ver. Lo de España es muy peculiar. Esa reivindicación que dices de la socialdemocracia es puro verbalismo. La socialdemocracia en España ni existía en el 68, ni existió en los últimos 10, 15 años del franquismo. Su ausencia en todos los combates contra el franquismo fue absoluta. Y hay que decirlo claro, que esos combates contra el franquismo en los últimos años eran duros, eran muy duros. No eran los de los años 40, pero eran muy duros. Ahí no existió jamás nada que pueda parecer a la socialdemocracia. ¿Qué sucede entonces? Pues mira, cuando uno no ha estado en un sitio, lo que hace automáticamente es tratar de reconfigurar su biografía en función de ello y hacer afirmaciones retóricas respecto del interés de esa historia. Mire, no. La socialdemocracia en España no tuvo papel ninguno en el fin de la dictadura. Fue instaurada tras la muerte de Franco mediante una inversión muy costosa en dinero de la socialdemocracia alemana y del Departamento de Estado estadounidense, que fue quien decidió quién sería la persona que se pondría al frente de esa socialdemocracia, y toda la retórica que construyeron no es más que una de tantas, escenografías engañosas para ocultar lo real, que es que ninguno de sus dirigentes tenía historia, o casi ninguno. Acabamos como empezamos, con el The End de los Doors y el subtítulo del libro, que es El fin de la fiesta. El fin de la fiesta. Y reivindicas la fiesta en tu generación. Yo estoy plenamente convencido de que mi generación ha tenido una suerte inmensa, aunque haya habido gente que lo haya tenido que pagar muy duro, muy duro. El siglo XIX vivió la muerte de Dios. El siglo XX reintrodujo al más mortífero de los dioses posibles, que es el Dios implantado en lo mundano. Mi generación tuvo la fortuna de ver desaparecer eso, de ver extinguirse eso. Eso en sí mismo es una fiesta descomunal, porque te deja ante el espacio abierto, el espacio completamente vacío de construir tu vida. Yo sé que es una simpleza decirlo, pero yo tengo la plena percepción de haber hecho durante toda mi vida lo que me dio la gana.
Y yo creo que esa es una percepción generacional. Hemos hecho lo que nos ha salido de las narices. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Bueno, Gabriel, pues muchas gracias por esta entrevista. No sé si Gracias estoy a ti, Nuria. ante un tigre de papel. Yo ya a estas alturas de la vida no llego ni a ratoncillo de Gato papel. sin ver. Enhorabuena por el libro, no sé por qué has elegido esta portada. Eso ha sido la editorial y yo creo que ha sido un acierto, porque en vez de buscar las fotos más épicas de Claro. los chicos lanzando adoquines y tal, la idea del fin de fiesta encaja muy bien con esa posición de los agentes del orden que acaban controlando la situación. Por cierto, observad que no utilizan porras, sino que utilizan unos bonitos fusiles. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or security.